Bien, un saludo muy especial para todos los estudiantes del curso de Comercio Internacional. Bienvenidos a este nuevo escenario, este nuevo espacio de aprendizaje, que es un aprendizaje virtual, que es una estrategia que adelantan pues, las diferentes instituciones de educación en todo el país como respuesta a la coyuntura que estamos viviendo. Yo creo que es importante para nosotros entender que pues, esta coyuntura nos pone muchísimos retos, pero que también incluso en medio de esta adversidad o de esta situación que estamos viviendo, pues podemos sacar muchísimas enseñanzas, muchísimos aprendizajes y pues, ¿por qué no? Desde luego, darle continuidad a un curso como este de comercio internacional. Entonces, pues bienvenidos a todos. Espero que, digamos que esta estrategia que estamos diseñando aquí sea útil para todos ustedes. Lo ideal es que los videos permanezcan acá, de manera que en cualquier momento, independiente de su capacidad de conexión o de la posibilidad de conexión permanente que tengan, ustedes puedan pues estar conectados aquí con nosotros y poder estarle atentos a lo que hemos venido desarrollando en este curso de comercio. El tema que nos corresponde para este encuentro es de distribución física internacional. Aquí vale la pena ser muy sinceros y decir que haremos una especie de refuerzo, repaso, ampliación y complementación de lo que ya en algunas clases hemos alcanzado a abordar sobre este proceso de distribución física internacional. Ampliaremos algunos conceptos que no alcanzamos a desarrollar en la clase, pero pues la idea es que logremos ponernos de forma sincrónica o de forma alineada todos los cursos de comercio internacional, todos los grupos, para que estemos manejando en todos pues como el mismo nivel. Entonces digamos que el propósito de esta clase es reforzar, repasar, revisar otra vez lo que hemos visto ya sobre algunos elementos de la distribución física internacional, pero pues también tener en cuenta algunos aspectos nuevos que tienen que ver con esta disciplina que hace parte desde luego del comercio internacional. Entonces, arrancamos por el concepto de la distribución física internacional y entendemos que es una disciplina que forma parte tanto de las operaciones logísticas, por eso esto también lo alcanzan a estudiar en logística los ingenieros industriales, pero también nosotros en comercio internacional lo estudiamos, ya que su propósito pues es lograr otorgar soluciones eficientes que permitan utilizar o mejorar o garantizar el mejor uso de todos los recursos de los que se cuente, con los que se tenga a disposición, para garantizar la entrega adecuada, la satisfacción del cliente en la entrega del producto. Esto significa tener en cuenta tanto las variables asociadas al tiempo de entrega, con el propósito de hacer más eficiente la misma, y los costos, de modo que la prestación del servicio pues no se vea afectada y que por el contrario se haga mucho más competitiva a lo largo del tiempo. Entonces en la distribución física se incluye todo lo que tenga que ver con los movimientos del producto desde que se está en las instalaciones del productor o vendedor hasta que llega y es dispuesto en las instalaciones del usuario final, del consumidor final. Entonces hay diferentes etapas, son etapas que además involucran diferentes espacios territoriales, diferentes naciones, y por lo tanto pues es importante que se tengan en cuenta todos estos elementos, todos estos actores, etapas que participan en el proceso de la distribución física, con el fin de lograr que sea lo más eficiente, como ya le hemos venido diciendo desde hace un momento. Además, hay un tema que vamos a empezar a desarrollar y es el de los Incoterms. De esto iremos hablando más adelante. Digamos que en este proceso coyuntural estos Incoterms van a quedar para el segundo corte, pero digamos estos Incoterms van de la mano de la distribución física internacional, porque en este proceso o en este de proceso sí, de entrega del producto se avanza a través de diferentes canales de distribución, y esto involucra precios, tiempos, gestiones, obligaciones contractuales, y esos están definidos también, o se encuentran muy claramente definidos en los términos Incoterms. Entonces, por ahora tenemos en esta diapositiva, ya sabemos, la distribución es el proceso de entrega que involucra al exportador o productor hasta el importador o consumidor o cliente, quien nos ha adquirido nuestros productos. Hay diferentes procesos. Tenemos un transporte interno que implica el traslado desde unas instalaciones hasta una terminal, bien sea de aeropuerto, terminal marítima o terminal terrestre. Allí siempre encontraremos los servicios de un agente de aduanas. Eh, Está el puerto de origen, entendido que este puerto de origen puede ser en cualquiera de los tres modos de transporte que ya hablamos. Está la etapa de transporte internacional,
que conduce a llevar la mercancía al puerto de destino, que puede ser nuevamente terrestre, aéreo o marítimo, y también hay una etapa de transporte. Aquí hay otros elementos de la distribución física que no incluimos en la parte del destino y tiene que ver con los operadores logísticos, que sí son mencionados en la parte de exportaciones y que tiene que ver, por ejemplo, con los agencias de aduana, empresas que se dedican al proceso de almacenamiento, de bodegaje, de manipulación o cualquier otro tipo de operación o proceso que se lleve sobre nuestras mercancías. Este proceso de la distribución física internacional, entonces, como vimos en la diapositiva anterior, empieza es desde las instalaciones del productor. Por eso, estando en esas instalaciones, debemos revisar cómo se desarrolla o cómo se garantiza la eficiencia en la ocupación de espacios desde que se está desarrollando el proceso de entrega del producto. Para esto tenemos entonces que encontrar un primer concepto clave y es el envase. Y envase o empaque, cuyo propósito es servir de recipiente para conservar, transportar y comercializar desde luego las mercancías. Tienen una clasificación de envase primario, que es el que estamos viendo ahí de la botella de vino. Hay un empaque secundario que tiene como propósito proteger ese producto primario o ese envase primario. Hay un empaque terciario o embalaje que puede variar y tenemos una unidad de carga. La unidad de carga aquí pueden considerarse tanto la caja de cartón que ustedes observan en la diapositiva como el pallet o estiba o tarima de madera sobre la que se encuentran dispuestas estas cajas. Aquí vemos el primer tipo de envase, que es el envase primario, y es el que tiene un contacto directo con el producto. Aquí tenemos una fotografía de diferentes tipos de envases primarios. Ahí vemos que existen de diferentes materiales, de papel, cartón, vidrio, metal, madera, plásticos, algunos flexibles, otros rígidos, entre otros tipos. Estos envases primarios son muy importantes porque son la presentación del producto. Es fundamental entonces que estos recipientes, además de garantizar la debida conservación del producto, sean atractivos visualmente a la hora de querer captar la atención de nuestro cliente potencial. También tenemos que tener en cuenta que este envase primario o sobre este envase primario y sobre el cual, digamos, las empresas han venido diseñando muchas estrategias para hacerlos en cuanto a su decoración, en cuanto a su presentación mucho más llamativos, pues ponen un reto a la hora de la distribución física internacional, porque supone que las empresas dedicadas a estos procesos logísticos tengan que diseñar los siguientes envases, las unidades de carga, bien sea o cajas o temas de embalaje o las mismas estivas, que éstas se ajusten a las formas, a las siluetas, a los tamaños que pueden llegar a presentar estos envases primarios. El envase secundario, entonces, es aquel que, por obvias razones y como se podría sobreentender, contiene al envase primario. Tiene dos funciones y es la primera, otorgarle una protección adicional a un conjunto de unidades primarias. Por eso sirve, como lo pueden ustedes observar en esta fotografía, para agrupar un cierto número de unidades de venta, un cierto número de unidades de envases primarios. Vamos a suponer ahí tenemos las cajas donde se vienen las latas de gaseosa, donde vienen otro tipo de empaques, latas, o las cajas donde podemos encontrar, por ejemplo, las chocolatinas. Estos son los envases secundarios. También sirven para otorgar algún tipo de información adicional o exhibición adicional. Fíjense que estos envases que son propuestos, estos envases secundarios que nos propone esta fotografía, aún de todas maneras permiten la exhibición del producto. Sobre estos también en ocasiones se encuentran algunos retos a la hora del proceso de distribución física internacional, porque ¿qué se ha visto que hacen las empresas? Cambian, transforman, rediseñan, ajustan en algunas ocasiones este producto con el propósito, este envase secundario con el propósito de garantizar aún su exhibición. No es necesariamente el propósito el de solo ocultar, proteger el producto, porque para eso habrán otros tipos de envases como el terciario o la unidad de carga, sino
para agruparlos, para facilitar, por ejemplo, su almacenamiento, para facilitar su disposición, por ejemplo, si se trata de productos que van a ser finalmente colocados en un supermercado, en una tienda, en un lugar donde el consumidor final, un usuario como usted o como yo, va a comprar una gaseosa, una lata de Pepsi y fácilmente la pueda tomar o fácilmente pueda ser colocada en exhibición en algún tipo de anaquel. Continuamos con el envase terciario y su propósito es continuar con la unificación y protección del producto. Este envase es esencial para el proceso de distribución, ya que en sí será este envase o embalaje, como también se le conoce, quien se va a encargar de todo el proceso de distribución a lo largo de la cadena logística, cadena que describimos hace un rato, o sea que va desde que sale de las instalaciones del vendedor o exportador y atraviesa todos los diferentes estados de esta operación, que incluyan los transportes internos, los procesos de almacenamiento en puertos, el transporte internacional, la llegada al puerto de destino y en consecuencia pues todo lo que signifique que llegue hasta el consumidor final. Por eso este envase terciario o como decía embalaje como se le conoce pues es tan importante, ya que tiene que contar con la capacidad para resistir a los almacenamientos, los transportes, la distribución y que no se comprometa de ningún modo ni el envase secundario o este empaque, ni tampoco se comprometa desde luego el envase primario. Ahora llegamos a las unidades de carga. Las unidades de carga en este caso son las estivas, los pallets o tarimas que vemos allá al final de la foto. Son donde se están soportando estas cajas de madera. Se le conoce entonces como la agrupación de embalajes. Puede contener una cantidad de envases secundarios o terciarios o primarios del producto, bien sea en cualquiera de las diferentes presentaciones. Normalmente suele son los envases terciarios embalajes. Son esenciales para el proceso de distribución física porque compactan a un mayor tamaño las unidades de producción, los productos, ya que los están transportando, como ustedes evidencian ahí, pues en estas cajas. De manera que se facilita la manipulación porque ya no habrá que manipularla en unidades más pequeñas, sino que por el contrario pues se va a hacer de una forma mucho más general, agilizando estas operaciones logísticas. Puede permitir también, digamos, el aprovechamiento de los espacios o superficies de almacenamiento. Y en este orden de ideas, pues también son claves de tener en cuenta las unidades de carga. Aquí hay algo que quisiera acotar. Tenemos un ejemplo de unidad de carga que puede ser la estiva, como la estamos viendo en la diapositiva, pero también creo que es válido acotar, y como en un momento también lo vamos a profundizar más adelante, que esas unidades de carga pueden ser otros espacios donde se puedan agrupar estos embalajes. Por ejemplo, contenedores, que son los espacios en los cuales se puede agrupar la mercancía, bien sea aún sobre estos pallets o en estas cajas, o también puede ir de forma suelta, como sucede en muchos casos en los contenedores a granel. De esta manera tenemos aquí las funciones, son 4 funciones las que nos tienen estos envases y digamos que estas funciones van asociadas entonces a las mismas funciones de la cadena de distribución física internacional. La primera función tiene que ver con la protección y es que desde el envase primario hasta las unidades de carga, todos los elementos que hagan parte de estos, parte de envases, empaques, embalajes, unidades de carga, tienen que garantizar la protección del producto con fin de que éste llegue en óptimas condiciones hasta el consumidor final. Por eso tiene que tenerse en cuenta cuál va a ser los materiales o cuáles van a ser los materiales que se van a requerir en el proceso de envasado, en el proceso de empaques y embalajes. ¿Cuál es el material que se requiere? Que garantice desde luego la calidad interna del producto, pero desde luego su protección exterior. También una de las funciones que nos otorga el envase y del cual hablábamos hace un rato, si lo recuerdan, en la comercialización, es que, y es en lo que ha venido adentrándose el desarrollo de estas nuevas formas de comercialización a través de los envases, y es que el envase, desde el primario hasta el terciario, no estamos hablando en este caso de las unidades de carga, aunque se ha evidenciado ya en algunos casos cuando son, digamos, operaciones logísticas de grandes mercancías, de grandes cantidades de mercancías, de unidades del mismo producto. Pero lo que nos indica la comercialización es que
tanto el envase, el empaque que nosotros observamos del producto, que es el empaque primario, debe reflejar la personalidad del producto. Asimismo debe garantizarse que esa personalidad aún así se logre transmitir en las demás etapas, en los demás envases. Porque nuestro producto no solamente se está comercializando hacia nuestro consumidor final, sino también durante a lo largo de la cadena de clientes potenciales que pudiéramos tener. Tenemos también la función de comunicación, y esto se refiere entonces a toda la información técnica y de carácter legal que debe contener o debe agregarse sobre nuestro producto. Esto significa que debe colocarse toda la información técnica y comercial, el contenido neto del producto, la dirección y teléfono del fabricante, las formas de uso, aplicación o preparación según sea el caso. Para mayor garantía de la trazabilidad se está incluyendo los códigos de barra, tabla nutricional si se trata de alimentos, información en segundo idioma, que normalmente suele ser en inglés, pero que también podría ser a preferencia o según se pacte con el comprador en otro idioma según corresponda. Por último, tenemos una función social o de responsabilidad social, y esto significa que los productos en sus envases deben garantizar que se está utilizando eficientemente este tipo de materiales. La idea es que se reduzca a lo máximo que sea posible el desperdicio de productos, que se reduzca el desperdicio de envases en cualquiera de su parte del proceso de producción, el primario, el secundario, el terciario. Porque digamos que las nuevas tendencias de consumo en el mundo están mostrando que hoy tenemos consumidores mucho más conscientes, muchos más comprometidos con la cultura de protección del medio ambiente, y en este orden de ideas pues ellos procuran que los productos que consuman a lo largo de la cadena de distribución física internacional pues se hayan desarrollado esta cadena de una manera sostenible, amigable con el medio ambiente, que utilice una tecnología de envasado que evite el desperdicio, el desecho, la mala utilización de estos recursos, y que sin embargo por ahorrar digamos tanto materiales para los temas de envases o empaques y embalajes, que esto pues desde luego garantice una adecuada prestación del servicio a través de la adquisición de un producto. Y entonces esto significa que al momento de seleccionar un envase o un empaque, un embalaje como parte del proceso clave de la distribución física internacional, se tenga en cuenta que no solamente es el producto final, el producto que va a consumir la persona, la que contribuye a mejorar su vida en sociedad, sino es en sí toda la cadena la que debe garantizar que ese proceso se haga conforme a los lineamientos que establezcan, por ejemplo, la protección del medio ambiente. Para el proceso de la distribución física internacional es importante conocer la naturaleza del producto con el propósito de definir, a partir de su estado físico, de la presentación del producto, de su durabilidad, incluso de las condiciones de riesgo o peligro que suponga el transporte de estos productos, cómo debe clasificarse para definir los materiales que se puedan utilizar. Entonces tenemos que deben tenerse en cuenta las propiedades físicas de los productos. Tenemos tres grandes categorías, son sólidos, líquidos o gaseosos. Las características de cada uno lo estamos viendo ahí y algunos ejemplos de estas propiedades físicas. Digamos que esto nos permite servir de suministro a la hora de seleccionar pues cuál podría ser el producto que nosotros vamos a utilizar. Tenemos ahí la clasificación nuevamente de sólido, líquido y gaseoso, pero también los productos pueden clasificarse en función de su durabilidad y su condición. Por ejemplo, podemos clasificar un producto como perecedero, podemos hablar si este también debe considerarse o debe conservarse, perdón, a la temperatura ambiente, o por el contrario, si debe mantenerse fresco, si por ejemplo tiene que mantenerse refrigerado, o por el contrario, si tiene que conservarse, por ejemplo, congelado, que es diferente a la refrigeración y tiene que ver con el grado de temperatura. Los productos que se tengan a refrigerar, la temperatura de conservación es entre 1 y 8 grados centígrados, mientras que en el tema de los productos congelados, la temperatura que debe garantizarse es una temperatura inferior a los menos 18 grados centígrados. Por ejemplo, los helados, las verduras o los productos que están listos para comer, como las pizzas congeladas.
También tenemos productos que son duraderos, que por su naturaleza pues no tienen fecha de vencimiento, como la ropa de vestir, los textiles, los electrodomésticos, artículos de limpieza, muebles, entre otras, por ejemplo, también las artesanías. Y por último, pues también tenemos los productos peligrosos. Son productos que por su naturaleza, pues, o por sus características físicas o químicas o biológicas, pues una mala manipulación de esos productos podrían ocasionar daños tanto en los seres humanos como en el medio ambiente, a otras especies o al mismo hábitat o entorno y, por qué no, también a otros bienes. Este tipo de producto requiere entonces de características o señas especiales que le permitan a las personas encargadas a lo largo de la cadena de logística saber cómo manipularlos, identificarlos en primer lugar, pero saber cómo manipularlos, porque existen protocolos para la manipulación de todos esos tipos de productos. Tenemos que tener en cuenta que no existe un envase ideal para todos los productos. Y entonces tampoco existen mecanismos que nos permitan decir este material es bueno o malo. ¿De qué dependerá esto? En todos los casos, del mismo producto y de la estrategia de marca que querramos utilizar, porque esto también va de la mano del mercadeo en las estrategias de posicionamiento. ¿Cuáles son entonces las principales materiales que encontramos para la elaboración de los envases, los empaques, o embalajes o unidades de carga? Fíjense que ahí los tenemos nuevamente, ¿no? Envases primarios, secundarios, terciarios e unidades de carga. Tenemos que pueden ser en metal, pueden ser en polipropileno, en poliestireno, en vidrio, en madera o otro tipo de materiales compuestos. Hay algunas de las presentaciones que nosotros vamos a utilizar. Digamos que en ese tipo de envases nosotros vamos a quedarnos con bolsas plásticas, con botellas, con tambores, con bolsas de papel y rollos. Son, digamos, canecas, películas. Las películas son aquellas cintas que vamos a utilizar nosotros aquí. Digamos, vamos a tenerlos en cuenta a la hora de hacer ejercicios de costos más adelante. Los empaques suelen ser normalmente de cartulina o de cartón corrugados, que tienen unos microcanales, unas ondas que lo que permiten es servir de contención o facilitar que ese cartón amortice o amortigüe, pues en este caso los golpes o sacudidas o los procesos de manipulación. Tenemos que estos pueden ser plegadizos, pueden ser en display, como hace algunas presentaciones. Hay algunas bolsas termoencogibles y estas bolsas suelen ser utilizadas normalmente en los productos que se envasan, por ejemplo, al vacío o que se van a colocar a exponerse a temperaturas, por ejemplo, de productos congelados, menos 18 grados. El embalaje tenemos el cartón corrugado, nuevamente también ese cartón corrugado cuenta con microcanales y aquí están las cajas corrugadas, las canastillas, bien sean plásticas o también de cartón. Estas canastillas plásticas, por ejemplo, las encontramos en el comercio de uchuvas y por eso, digamos, es importante para nosotros de tener en cuenta. Y también los sacos, por ejemplo, que encontramos en el café, en el arroz o en otro tipo de granos. Por último, las unidades de carga. Aquí tenemos, por ejemplo, las estivas, que son las más importantes que nosotros utilizamos, que normalmente esas estivas son o de madera o de plástico. Entonces, son los productos que nosotros vamos a tener aquí, perdón, las presentaciones de los envases que vamos a tener aquí en las unidades de carga. Este tema de los esquineros, de las divisiones, son utilizados también y lo vamos a tener en cuenta sobre todo a la hora de definir cómo va a ser la acomodación más eficiente de los productos, dependiendo, lógicamente, como decíamos hace un rato, de la naturaleza del producto, de las necesidades que también tenga el exportador o productor a la hora de definir cómo va a presentar su mercancía. Vale la pena entonces observar ahora los pictogramas que son utilizados como parte de las instrucciones básicas y especiales en el etiquetado o rotulado que se debe colocar obligatoriamente en las cajas. Algunos de estos nosotros ya los hemos visto en clase. Por ejemplo, el de frágil, hacia arriba, cómo debe disponerse en las cajas, si está prohibida su rotación, si debe protegerse de la humedad, o cuál es el centro de gravedad del mismo, por ejemplo, a la hora de manipularlo. Existen algunas instrucciones especiales que son las que estamos viendo ahí. Hay una para nosotros importante que es la de no apilar. O cuando se coloca un límite de embalajes a pilar. Esa es una, digamos, una nueva estructuración que se hace sobre estas etiquetas. Nosotros son las dos etiquetas que vamos a utilizar en los ejercicios de cubicaje que iremos haciendo más adelante para que lo tengamos en cuenta. Cuando no pueden apilarse significa cuando no puede colocarse una caja sobre otra
o cuando se coloca un límite de embalajes a pilar, tenemos ahí en esa etiqueta, tenemos un recuadro con una N. Ese recuadro significa que en esa N va el número de cajas que máximo puede apilarse. Entonces, por ejemplo, si dice en lugar de la N hay un 5, significa que sobre cada caja máximo pueden apilarse 5 cajas más. Y aquí tenemos entonces cómo se acomodan los elementos que se incluyen en el marcado o rotulado de cajas. La marca de la empresa que está despachando, el país de origen, las indicaciones de peso que son claves a la hora de hacer el cálculo de el peso volumétrico y del peso, que son elementos claves o elementos necesarios para el cálculo de los fletes internacionales, el número de bultos y tamaño de la caja en el caso que se requiera. Esto debe coincidir desde luego, por ejemplo, con la lista de empaque, con aquel documento que, como ustedes ya saben, relata o incluye todas las cajas que vienen incluidas en un proceso de exportación e importación. Entonces, si es caja 1 de 20, 2 de 20, 3 de 20 y así sucesivamente en el caso de que se fuera el número de cajas. El puerto por el que va a ingresar, este puerto puede cambiarse desde luego si la mercancía va a ingresar vía marítima, aérea o terrestre, pero va a aclararse pues cuál es el puerto por el que va a ingresar, cuál es la terminal por la que está ingresando, el destinatario último, y entonces ahí lo tenemos. El destinatario en este caso es una empresa que se encuentra en Madrid, y el número de orden que acompaña o que certifica pues ese proceso de entrega. Normalmente este número de orden, quien lo asigna, pues es la empresa transportadora. Y hay unos pictogramas de manejo. En este caso tenemos 3 pictogramas, que son los pictogramas que hemos utilizado en nuestra clase. El primero nos indica que el contenido es frágil, es la copa. El segundo, la sombrilla, nos indica que debe protegerse de la humedad, o sea, no podemos mojarlo. Y el último nos está indicando cuál es el lado o cómo es el lado de acomodación correcta de la caja. Nos indica lo mismo que este lado arriba. Ahora observamos el proceso de paletización o paletizado, y es el proceso en el cual, como veíamos hace rato en algunas diapositivas, lo que se hace es agrupar sobre ese palet o estiba o esa tarima de madera o plástico, ya en algunos casos, se agrupan ciertas cantidades de cajas de embalaje, con el propósito de facilitar su manipulación, sus traslados, su almacenamiento. Es de aclarar aquí que de no manejarse ese sistema de agrupación mediante el paletizado o la paletización, definitivamente la manipulación, el transporte de estas mercancías requeriría de muchísimo más tiempo y trabajo. Y si nosotros decimos que uno de los propósitos de la distribución física internacional es disminuir, minimizar, hacer mucho más eficiente el manejo del tiempo y del trabajo, de las fuerzas de trabajo que se requieren, pues desde luego que esta paletización o este paletizado, pues lo que va a hacer es facilitar, pues justamente facilitar el mínimo esfuerzo de traslado, ya que toda la mercancía se va a contar agrupada sobre estas áreas de las estivas. Y pues necesitamos entonces conocer nosotros información como las dimensiones de las cajas, las dimensiones del producto, el peso de la caja, la dimensión de la estiva, el tipo de vehículo o el tipo de espacio o las dimensiones del espacio en el cual se va a depositar pues esta mercancía posteriormente al ser paletizada, de manera que se logre calcular la eficiencia del espacio. Entonces, esta paletización es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos permite identificar cuántas cajas caben sobre la estiva, y posteriormente nos permitiría conocer también a nosotros pues cuántas estivas podemos acomodar, por ejemplo, en un camión o en una bodega o almacén en un puerto, aeropuerto, terminal de carga, o también dentro de otro medio de transporte. Por ejemplo, podríamos estar hablando de las estivas en cuanto al espacio que puede ocupar dentro de una bodega de un avión o de un buque en caso de que fuese transporte marítimo. Nosotros utilizaremos en nuestros ejercicios el pallet o estiva para hacer ejercicios de cubicaje, que es esa acomodación eficiente en esos espacios. Aquí tenemos 5 medidas, 5 diferentes medidas con dimensiones de los pallets que se utilizan conforme al mercado destino. Estas medidas es importante que ustedes tomen nota de ellas, porque por ahora, digamos, yo voy a estarlas dando. Yo voy a estar entregándoles siempre las medidas del pallet para que las vayamos memorizando, nos vayamos familiarizando con ellas.
pero aquí en adelante únicamente incluiremos cuál es el país de destino y nosotros debemos aprendernos desde ya que si va para un país de América, cuáles son las dimensiones del pallet, que si va para Oceanía, cuáles son las medidas del pallet. Y lo mismo los demás ejercicios. La altura del pallet que hemos considerado de 15 centímetros varía. Nosotros podemos encontrar pallets que van desde los 10 centímetros hasta los 15 centímetros de alto. Pero lo que vamos a tener en cuenta nosotros aquí es que vamos a quedarnos con una medida estándar de 15 centímetros. Obviamente, si llegase a cambiar algo, yo les diría a ustedes, bueno, el pallet puede tener una altura inferior. Y ya iremos avanzando para ver para qué es importante esa altura. Ya algunos lo hemos visto en las clases. Pero por ahora quedémonos con esta medida, digamos, promedio, porque lo digo sabiendo que esta puede estar variando entre los 10 y 15 centímetros, dependiendo del pallet. Pero la mayoría de ellos vienen con esa medida promedio de 15 centímetros de alto. A propósito del cubicaje del cual les estábamos hablando, recordemos que, y para quienes sea este tema nuevo, pues lo vamos enseñando también, de que el cubicaje consiste en el aprovechamiento máximo del espacio físico dentro de las unidades de carga. Ahí tenemos una fotografía de una mercancía que ha sido paletizada mediante la técnica del cubicaje y por lo tanto se logró acomodar la mayor cantidad de cajas sobre esa estiba. Eso significa que debió hacerse una operación como la que vamos a revisar a continuación. Pero entonces nos queda claro que este cubicaje nos sirve para acomodar cajas de embalaje, para acomodar estivas, como para acomodar productos dentro de una unidad de carga. Y la unidad de carga puede ser cualquier envase o cualquier espacio físico en este caso. La fórmula del cubicaje, recuerden, quienes ya la vieron y para quienes la vamos a ver ahora, lo decimos de una vez, es un principio clave, es uno de los principios generales de esta técnica del cubicaje. La fórmula es igual para todos los procesos, o sea, siempre estamos midiéndonos en el aprovechar un espacio físico con unas restricciones de mismas dimensiones, de largo, ancho y alto. Pero también tengamos en cuenta aquí, y esto también debemos conservarlo siempre en nuestra mente, de que la fórmula de cubicaje es exactamente la misma si se trata de acomodar un envase primario dentro de un envase secundario dentro de un envase terciario dentro de una unidad de carga, una unidad de carga dentro de un contenedor y un contenedor dentro de un buque, por ejemplo. Entonces, o dentro de una bodega mucho más grande. Es, digamos, esencial que nosotros tengamos en cuenta que este cubicaje, como proceso, como técnica, como método, es el mismo proceso. Lo que cambiará son las dimensiones, las restricciones en cuanto a los espacios físicos, dependiendo de su naturaleza, a lo largo de toda la cadena de distribución física internacional. Ahora veamos cómo hacer el cubicaje. Uno de los aspectos que primero tenemos que revisar será siempre tener en cuenta que tengamos al alcance las medidas de la caja, las medidas de los productos que van a ser susceptibles de este proceso de cubicaje. Las medidas son las dimensiones básicas que estamos viendo en pantalla: ancho, largo y alto. Siempre debemos tenerlos en cuenta, ya que a partir de esta información vamos a poder definir cómo utilizar de manera más eficiente ese espacio a partir de esas tres dimensiones. Una vez identificadas las dimensiones, sabemos que lo que tendremos por tarea en el cubicaje es saber cuántas veces cabe ese producto, esa caja de dulces que tenemos ahí en esa caja de cartón más grande, cuántas veces cabe. Para eso tendremos que saber que en el caso de que no exista restricción en cuanto a su acomodación, el producto tiene 6 formas de acomodarse. Yo les pido que hagan el ejercicio ustedes allá con un cuaderno, un libro, un objeto que tengan a su mano y revisen. Tiene 6 formas de acomodarse. Estas formas de acomodación las voy a presentar en la siguiente diapositiva para que veamos y ustedes hagan y comparen su ejercicio. Entonces, el ejercicio primero lo propongo que lo hagan ustedes allá, cuáles serían las 6 formas de acomodación, y ya lo vamos a ir verificando en la siguiente diapositiva para que lo vean ustedes. Como pueden observar entonces en la siguiente diapositiva, tenemos 6 posibles acomodaciones. Espero que hagan el ejercicio ustedes entonces de contrastar con lo que hicieron en casa. Revisar entonces cuáles son las 6 acomodaciones posibles. Si tienen alguna inquietud, entonces comparen con lo que están observando en estas diapositivas. Bien, ¿cómo continúa entonces el ejercicio de cubicaje? Como ya identificamos las 6 acomodaciones posibles, lo que hacemos es que colocamos cada una de esas dimensiones, tanto en la columna de largo, ancho y alto, como se sugiere en la diapositiva que están observando. Es decir,
Tenemos una primera acomodación inicial, en la segunda vamos rotando, vamos rotando y vamos rotando. Lo que encontramos nosotros aquí es que básicamente cada dimensión al menos se sitúa dos veces en cada una de las columnas. Dos veces encontramos el 10 en la columna de largo, dos veces en la columna de ancho y dos veces en la columna de alto. Así lo van a hacer ustedes también en todos los ejercicios que vayan desarrollando. Que mínimo cada dimensión se acomode dos veces en cada columna de acuerdo a las posibilidades de acomodación que se identificaron anteriormente. Si tienen alguna inquietud, por favor no duden en hacérmela saber a través del Google Classroom o en los comentarios, que me pueden escribir tanto al correo electrónico como en los grupos que ya tenemos, para que vayamos resolviendo esas inquietudes. Pero digamos que básicamente lo que tenemos aquí es las acomodaciones posibles. Hagan el ejercicio nuevamente ustedes con una caja, con un cuaderno, con lo que tengan allá a la mano, que puedan ustedes irlo acomodando en todas las formas posibles que se tengan dentro de una caja imaginaria, si es preciso, si tienen una, para que hagan esa simulación ahí en casa. Y ustedes se van a dar cuenta por qué les decía yo que cada dimensión debería estar o debe estar por lo menos dos veces cada vez dentro de cada casilla de largo, ancho y alto. Una vez hayamos hecho esa acomodación, lo que sigue es hacer una división. Lo que dividimos es la dimensión del largo que se encuentra en la casilla superior, que es las medidas de la caja grande. La vamos a dividir entre las dimensiones de las cajas pequeñas. Entonces, por ejemplo, en el primer caso nos dice que la caja tiene largo 35 centímetros y la acomodación, si lo ponemos de esa manera, la caja es un 10 centímetros. Si yo divido 35 centímetros entre 10, eso me da a mí 3.5. Pero yo debo colocar números enteros, por eso coloco solo 3, porque yo no puedo colocar 3 cajas y media caja, que sería el punto 5. Por eso aquí solamente se colocan números enteros. Entonces 35 entre 10 nos da 3, 3 en número entero. Aquí no se aproxima, se coloca solamente el número entero. En el ancho nos dice que son 15 centímetros y por ese lado la caja mediría 5 centímetros. Quiere decir entonces que nos caben 3 cajitas. Y en la otra nos dice que de alto tiene 25 centímetros, pero que la altura de nuestra caja de dulces es de 15 centímetros, por eso solo cabría una. Y el mismo ejercicio lo vamos haciendo de ahí para abajo a continuación. Siempre vamos dividiendo y colocando los números enteros, tal cual ustedes lo están viendo en las diapositivas. Digamos, sería una muy buena estrategia que ustedes pues vayan haciendo ese mismo ejercicio numérico para irnos habituando a estos factores de cubicaje. Porque aquí vamos a empezar a definir, por ejemplo, cuántas cajas de envase terciario, de embalaje se necesitan. Entonces, si hay un error en esta división porque no colocamos el número entero preciso, porque no sabemos acomodarse todas las 6 acomodaciones, no las tenemos claras, entonces es probable que nos dé un número erróneo de cajas de embalaje. Y si eso nos queda mal, pues entonces en términos de costos, en términos incluso de eficiencia en la distribución física internacional, pues vamos también a presentar errores. Bien, una vez terminadas nuestras divisiones, que están aquí puestas ya en los paréntesis en rojo, vamos a proceder a multiplicar esos números que están dentro de los paréntesis. ¿Por qué los multiplicamos? Porque estamos diciendo cuántas cajas nos caben a lo largo, cuántas a lo ancho, y estamos multiplicando también ese número por el número de cajas a lo alto, que nos caben de acuerdo con las limitaciones de cada dimensión de caja de embalaje. Tenemos ahí el primer ejemplo, nos caben 3 a lo largo, 3 a lo ancho y solo una. Por eso cuando damos la multiplicación, 3 por 3 da 9, 9 por 1 pues vuelve a dar 9. Y así lo hicimos con los demás números que tenemos ahí abajo, hasta que llegamos a la cuarta opción en la que tenemos que, si colocamos en el largo de 35 centímetros, las cajas por el lado de los 10 centímetros nos caben 3, por el lado de ancho de 15 centímetros colocamos una, porque acá hay 15 centímetros, y a lo alto, que son 25 centímetros, lo colocamos por el lado de las cajas de 5 centímetros, nos da que 3 por 1, 3, y por ese resultado 3 por 5, 15. Querría decir que la acomodación eficiente sería de esta manera, ya que en esa caja de embalaje que mide 35 por 15 por 25, caben 15 cajas de chocolates pequeñas como las que vimos al inicio de este ejercicio. Por eso vamos a suponer entonces que son 11.250 unidades de esos chocolates que tenemos ahí en pantalla. Si de esos 11.250 chocolates caben 15 unidades de esas cajas de chocolate por cada caja de embalaje, lo que haremos entonces será
dividir 11.250 entre las 15 unidades y nos daría entonces para entender que necesitaríamos en total 750 cajas de embalaje y que cada una de ellas va a contener 15 unidades de producto, o sea, 15 cajas de chocolate para un total de 11.250. Ahora, como les venía diciendo, entonces estas mismas fórmulas de cubicaje también tenemos que tenerlas en cuenta en las continuaciones que se leen al proceso de distribución. Porque una vez las cajas sean embaladas, el producto sea puesto dentro de estos envases terciarios y ya estén listos también en unidades de carga según sea el caso, lo que vamos a tener entonces es que la mercancía pueda llegar a ser transportada, por lo menos en la parte de transporte interno, en camiones. Aquí tenemos los diferentes tipos de camiones que se utilizan dependiendo del tipo de carga, si la carga es seca, si se trata de carga que bien sean líquidos, gases o algún tipo de transporte de sustancias químicas, si la mercancía es a granel, bien sea porque es seca o se requiere refrigeración, o si son graneles especiales como la volqueta o tolva que tenemos ahí, o si se trata del transporte de mercancía pesada, tenemos un cama baja, o camiones de plataforma cuando se trata del transporte también de contenedores. La información que también estoy colocando acá, que es útil también que vayamos tomando nota de ella para ir aprendiéndola, tiene que ver con los tipos de vehículos en los que normalmente nosotros hacemos ejercicios. ¿Qué información es relevante para nosotros aquí? Pues el tipo de vehículo, obviamente, el ancho y largo, porque digamos que a partir de ello pues vamos a poder saber cuál es el espacio disponible para los casos de cubicaje, y tenemos dos tipos de altura que nosotros debemos revisar, si es una altura del camión y la altura interior. Para nosotros es importante la altura interior, que oscila entre los 240 y los 260 centímetros. Esta altura interior es el espacio que tenemos realmente disponible para la acomodación de mercancía. Entonces, si bien es cierto que la altura del camión es 4.40 metros, lo cierto es que la altura interior, es decir, del espacio que se tiene para el almacenamiento dentro del camión en la parte posterior, entonces es lo que nosotros debemos revisar para que nosotros digamos en cuenta cuál va a ser el espacio a la hora de definir la altura cuando hagamos nuestro cubicaje. Ojo con esto, como tenemos ahí un margen de 2.40 a 2.60 dependiendo de los modelos de los camiones, cada vez que hagamos un ejercicio y la mercancía sea dispuesta en un camión, yo les voy a garantizar el dato exacto, yo les voy a dar la información de la altura interior exacta para que todos manejemos una misma información. ¿De qué nos sirve esta tabla? De revisar cuáles son, digamos, el margen de altura interior que tenemos, que si es de 2.40 a 2.60, pues sepamos utilizarlo apropiadamente a la hora de hacer ejercicios de cubicaje. Recordar nuevamente, la fórmula del cubicaje es exactamente la misma, el procedimiento es exactamente el mismo. Si la mercancía se acomoda primero en su envase primario al secundario, del secundario al terciario o al producto de embalaje, del embalaje a la unidad de carga, por ejemplo la estiba, y la estiba al camión. La fórmula siempre será la misma, las 6 acomodaciones versus las dimensiones que nos tenga cada espacio físico donde se vaya a almacenar la mercancía. Hay algunas restricciones y lo vamos a ver antes de que termine este encuentro, y tiene que ver con acomodaciones de este lado arriba. Pero por ahora sepamos que el proceso siempre es exactamente el mismo, y lo que cambiaría será el espacio en el cual estemos haciendo pues la acomodación eficiente de la mercancía. A propósito de los espacios de acomodación, entonces también les estoy colocando aquí solamente las medidas de un tipo de contenedor, que es el contenedor convencional, el que suele ser utilizado para pues, todo tipo de productos, carga seca normal, bien sea que vengan en bolsas, en pallets o en cajas o tambores, pero que es el contenedor que vamos a manejar por ahora nosotros. Vienen ahí las medidas, también las medidas internas, que son las que nosotros vamos a tener en cuenta, tanto para los contenedores de 20 pies o 40 pies. Entonces les agradezco que revisemos esas medidas internas, porque pues son las que vamos a considerar nosotros. Y en el caso de la apertura de puertas, pues revisar que también esas son limitaciones que se nos pone hacia ancho. Cuando hablamos de la apertura de puertas en un contenedor, esto significa el marco. Supongan entonces las puertas de nuestras casas, de nuestras habitaciones, lógicamente están acomodadas dentro de un marco. Y eso genera cierta limitación, que en los marcos de nuestras puertas van a ser de centímetros.
Pero cuando nos vamos a un contenedor que pues digamos es de carga especializada y con un propósito de protección, pues esto es un poco mayor. Entonces, siempre que hablemos de las medidas, tenemos que tener en cuenta las medidas internas para la acomodación, pero también, eh, lógicamente, las medidas de apertura de puertas, porque con base en ellas pues, vamos a saber acomodarnos. También viene la capacidad cúbica de cada contenedor. Con base en esta capacidad cúbica es que nosotros más adelante, cuando hagamos el cálculo de los fletes internacionales, revisaremos el volumen de la mercancía. Por ahora, simplemente estamos definiendo cómo va a ser la acomodación eficiente y a partir de esa acomodación eficiente calculamos los volúmenes de carga. Eso es muy sencillo de realizar, pero digamos que primero vamos a familiarizarnos con este proceso de acomodación. Por eso, importante para ustedes que revisen y quedarnos con este tema, con esta diapositiva de las medidas de los contenedores convencionales. Vamos a quedarnos con las medidas internas, el largo, ancho y alto, las medidas internas de los contenedores de 20 y 40 pies, cuya única diferencia entre sí, pues es que el de 40 pies es el doble de grande del de 20 pies. Pero para nosotros tener en cuenta ahora esas medidas internas, ya que con base en esas medidas es que haremos el cubicaje. Es decir, cuando vamos a acomodar cajas dentro de este contenedor, lo que revisamos serán esas medidas para identificar cuáles son las acomodaciones posibles, dependiendo si viene en cajas o en pallets, a partir de esas limitaciones de espacios físicos de ancho, largo y alto que nos ofrece el contenedor. Yo también siempre les voy a decir en cada ejercicio, la mercancía va en un contenedor de 20 pies o va en un contenedor de 40 pies, aunque también podría venir como está ahí en la diapositiva, en un contenedor de 40 pies high cube. La diferencia de este contenedor pues es la elaboración, su construcción, ya que en tamaños las dimensiones y proporciones son exactamente las mismas, pero este cuenta con unas características diferentes a los otros contenedores. Pero normalmente nosotros para temas de ejercicios de costos siempre vamos a manejar o el de 20 o el de 40 pies para que nos vayamos familiarizando con esas medidas. Esta distribución física finalmente nos propone la identificación de los riesgos asociados. ¿Cuáles son los riesgos que se supone el transporte de cada mercancía dependiendo del medio que seleccionemos? Y obviamente cómo los empaques, los envases, las unidades de carga pues respondan a mitigar esos riesgos. Por ejemplo, en el tema férreo o terrestre, pues lógicamente los riesgos son el frenado, el arranque, las vibraciones, que la carga no se asegure de forma adecuada, que por cuenta de la forma en cómo se ha dispuesto la humedad relativa afecte tanto los embalajes como el producto en sí. En el tema aéreo, la aceleración, las turbulencias, si la mercancía puede verse afectada por temas de altitud, de temperatura y presión, por estos cambios de presión que suele darse en estos transportes aéreos internacionales. Normalmente, y en el caso marítimo pues ese tema del rolado que tiene que ver con los movimientos que puedan darse producto de las ondulaciones, de los mismos movimientos que se dan por cuenta de las olas del mar, la misma manipulación que se dé sobre estas navieras que pudiesen afectarla. Entonces estos riesgos deben de tenerse en cuenta. Primero, para la misma hora de seleccionar el producto. ¿Cuál es el medio de transporte que se acomoda mejor a mi producto? ¿Cuál es el que satisface mejor mis necesidades como exportador y que va a garantizar que el producto llegue en el mejor estado a mi comprador? Y también, desde luego, a la hora de hacer el diseño de empaques y embalajes. Porque la idea es que se logre hacer un adecuado diseño, una adecuada selección, de manera que el embalaje, el empaque que ha sido seleccionado, pues mitigue lógicamente ese riesgo y que en consecuencia si hay humedad, si hay presión, si hay vibraciones, pues el producto se vea lo menos afectado posible para que llegue de forma íntegra y en consecuencia pues todo este proceso de distribución física internacional se desarrolle pues de manera satisfactoria. Bien, para finalizar el encuentro de hoy haremos una actividad a través del Google Classroom. Es un taller de cubicaje el cual pues deberá ser resuelto y entregado a través de esta misma plataforma. Ahí se encuentran las indicaciones para que lo resuelvan, cómo debe entregarse, y cuándo deberá entregarlo cada grupo conforme al desarrollo de las mismas clases. Es un taller en el cual arrancamos con unos ejercicios de cubicaje muy sencillos y a medida que vayamos avanzando pues va haciéndose un poquito más complejo para, digamos, hacer un poco más de tecnificación de este proceso. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de inconveniente, algún tipo de duda o inquietud, les agradezco que por favor pues me lo hagan saber. Creo que tenemos los medios amplios y suficientes para estar en contacto. Yo voy a estar muy pendiente de que todos pues logren resolver las inquietudes
que tengan. Entonces les agradezco que por favor pues no se guarden estas dudas, conversen conmigo, pregúntenme, profe, no entiendo esto, profe, ¿cómo se hace el otro ejercicio? Que no hay ningún inconveniente. Estamos aquí para resolverlo y pues voy a estar muy pendiente a través de todas las plataformas virtuales que tenemos. Voy a tratar de estar muy conectado para poder resolver todas sus inquietudes. No duden en escribirme, no duden bien sea al correo o al WhatsApp, como les quede de pronto más cómodo, o a través del mismo Google Classroom pueden enviarme también mensajes para que aclaren y resuelvan todas las dudas que tengan sobre este tema de cubicaje. Hay un tema adicional que vamos a revisar en un encuentro adicional que yo procuraré también hacérselos llegar por este medio, pero que ese encuentro va a servir como para que definamos cómo va a ser el trabajo de entrega de este corte. Vamos a hacer un cambio estructural en la forma en cómo vamos a evaluar este corte debido a la coyuntura, pero voy a entregarles entonces es a través de ese otro encuentro que va a ser igual que esto, a través de un video adicional, pues cuáles son los compromisos que adquirimos, las fechas de entrega, en fin, cómo vamos a manejar los temas de la entrega durante este corte. Entonces, les agradezco estar muy pendientes, les agradezco también por su comprensión y pues nada, desearles pues éxitos dentro de este proceso de virtualidad, recordarles que es sumamente importante el autocuidado, recordar que ese autocuidado también es una corresponsabilidad con nuestra sociedad y en ende pues tomar muy en serio las medidas que a través del gobierno nacional se nos hagan saber o a través de la universidad se nos hagan saber con el fin de pues mitigar esta situación que pues nos afecta a todos. Espero verlos pronto y que pues sigamos lógicamente desarrollando con toda normalidad, así sea a través de la virtualidad y desde luego en la presencialidad, pues los contenidos de este curso de comercio internacional. Que esté muy bien, un saludo para todos y muchísimos éxitos.